Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Qué bueno que nos acompañan los que están aquí presentes y aquellos hermanos que están ahí en sus hogares. Qué bueno también que se pudieron conectar y podemos estar juntos, tanto presencial como en cámara, poder nosotros adorar el nombre de nuestro Dios y como decía el canto que acabamos de entonar, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo reciba toda la gloria, toda la honra. A su nombre sea dada toda la gloria. Así que, hermanos, vamos a prepararnos para ver qué el Espíritu Santo tiene que hablarnos el día de hoy y así poder aprender más de su palabra. Padre, gracias por la bendición, Señor, de estar un domingo más reunidos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque podemos entender, Señor, que tú tienes nuestras vidas en tus manos. Y que nosotros debemos de reflejar a ti siempre la obediencia. Esa obediencia, Señor, a tu palabra, a tus mandatos, a lo que tú nos ordenas, Padre Santo. Así cueste hasta la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a mostrar esa obediencia a ti, por favor. Bendíganos, Dios. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Seguimos con el tema, este tema anual que tenemos acerca de raíces en la vida cristiana, ¿verdad? Raíces en las cuales nosotros debemos de estar muy profundo en esa raíz de la vida cristiana. Y la raíz que vamos a ver el día de hoy es la raíz de la obediencia. Escuche estas frases que leí acerca de la obediencia. Escuche. La obediencia tardía es desobediencia temprana. Se lo vuelvo a repetir. La obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia, cuando no duele, es conveniencia. La obediencia, cuando no duele, es conveniencia. Y la última, la obediencia parcial es desobediencia total. La obediencia parcial es desobediencia total. Y es cierto, hermanos, porque este tema de la obediencia a Dios en especial, debemos de ir al diccionario y ver qué significa la palabra obediencia. Si se investiga esta definición, podríamos decir que la obediencia la definen los diccionarios seculares como órdenes que hay que obedecer de un súbdito o de un superior. O simplemente también dirían acción de obedecer. La obediencia, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, se refiere a oír o escuchar a una autoridad superior. Hay un comentarista que opina que la obediencia debe ser puesta en práctica con atención. La obediencia en la Biblia significa una respuesta activa a lo que uno oye, en lugar de un mero escuchar solamente pasivo. ¿Sabe que es un tema en el cual nos cuesta la obediencia? Si le pregunto a los hijos, a los niños, ¿verdad? ¿Te cuesta obedecer a tus papás? ¿Qué sería la respuesta? ¿Sí? A nosotros mismos nos cuesta muchas veces obedecer a nuestro Dios, aunque Él así nos los diga, aunque Él así nos lo enseñe en su palabra. Hoy quiero que aprendamos dos verdades acerca de la obediencia. Y la primera tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. La obediencia la aprendemos del mismo Señor Jesucristo al vivir bajo la obediencia a su Padre. Fíjese qué interesante esto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, por favor. Ahí vamos a encontrar una gran verdad que a lo mejor para muchos de nosotros se nos va a hacer un poquito complicado. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 5 dice la Escritura que Jesús aprendió obediencia. Vamos a ir al verso 7 y al verso 8. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted se da cuenta, aquí nos presenta al Señor Jesucristo, 100% Dios, pero también 100% hombre. Debemos de recordar que el Señor Jesucristo toma forma, cuerpo, como nosotros, en obediencia al Padre. Entonces, dice la Escritura, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La pregunta es, ¿a qué evento se está refiriendo cuando dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas? Los comentaristas nos dicen que hay dos eventos importantes a los cuales debemos de poner atención. El primer evento importante tiene que ver en Getsemaní, cuando Él estuvo ahí rogándole al Padre, ¿verdad? Cuando Él estuvo ahí sudando, llorando, ¿verdad? Dice que era como gotas de sangre. ¿Se imagina la agonía que el Señor Jesús tenía ahí en Getsemaní? Y otros comentaristas dicen que no se refiere al Getsemaní, que más bien se refiere cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos están haciendo. Mire, algo importante aquí es lo siguiente. Había un dicho, un refrán en el primer siglo que decía, se aprende por el sufrimiento. Se aprende por el sufrimiento. Jesús sufrió de la misma manera que sufre todo hombre. Vea lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sabe? El Señor Jesús tuvo que enfrentarse con su Getsemaní, con esa encrucijada de la vida que cada uno también de nosotros muchas veces nos tenemos que enfrentar. ¿Hago mi propia voluntad o hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos? ¿No es cierto que nosotros también vivimos, luchamos día con día con esto? ¿No es cierto que nosotros también le preguntamos a nuestro Dios, Señor, yo quisiera hacer mi voluntad, pero como dijo el Señor Jesús, hágase tu voluntad y no se haga mi voluntad? El Señor Jesucristo sabía lo que le esperaba. Sabía que lo que le esperaba saliendo de ese Getsemaní, de esa encrucijada de la vida, sabía que venía la pasión, la muerte, pero también él tenía el entendimiento que vendría la resurrección. Pero él tenía que ser obediente al Padre, a pesar del sufrimiento que él iba a experimentar. Ese sufrimiento, hermanos, que el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, dice que sería desfigurado. Ese sufrimiento, hermanos, que usted y yo no tenemos ni la mínima idea de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Dicen que con la película La Pasión, ¿se acuerda? Esa película de Mel Gibson. Criticaron a esa película por ser muy sangrienta. Pero los expertos decían lo siguiente, esa película no reflejó en nada lo que realmente el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Por eso era importante que el Señor Jesucristo perfeccionara su obediencia. Por eso era importante. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros la importancia de ser obedientes. Y al Señor Jesucristo le tocó ir, como dice Pablo a los filipenses, ¿verdad? Y estando en condición de hombre, ¿qué fue? Fue hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, nosotros cuando vemos al Señor Jesucristo, nosotros podemos verlo como un gran ejemplo también de cómo nosotros podemos aprender obediencia.
Me llama la atención que en el verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y es un juego de palabras que si conociéramos un poquito el original, el griego, nos daríamos cuenta que es una letrita nomás entre esas dos palabras. Por eso el escritor está haciendo ese juego. Pero dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso es muy importante que nosotros veamos, cuando hablamos de la obediencia, que veamos a Jesús como el ejemplo supremo para nosotros. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, obedeció y dice que aprendió obediencia por medio del sufrimiento, nosotros también tenemos que aprender. Nosotros tenemos que perfeccionar también nuestra obediencia a nuestro Dios. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, verso 19. El capítulo 5 de Romanos, en especial del 12 en adelante, está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Y vea lo que dice el versículo 19 de capítulo 5. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién fue este hombre? Adán, ¿sí? Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesús, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús nos lleva entonces a que usted y yo somos declarados justos por medio de nuestro Dios. La justicia de Dios está con nosotros. Ahora Dios nos ve en Jesucristo, nos ve justos, nos ve santos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque Jesucristo dijo, yo voy a la cruz. Porque el Señor Jesucristo dijo, a mí me toca pagar por los pecados de ellos. Recuerde, la Escritura dice que todos estábamos separados de la gloria de Dios. Recuerde lo que dice la Escritura, que nosotros lo que merecíamos era la muerte eterna. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo, yo voy, en obediencia al Padre. Por eso Romanos, Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la obediencia al Padre. Y es ahí, hermanos, donde nosotros aprendemos la obediencia. Cuando vemos a Jesús, cuando vemos lo que el Señor Jesús tiene para enseñarnos a nosotros, nosotros podemos decir, yo también quiero ser obediente a mi Dios. El Señor Jesús sufrió, hermanos, padeció en esa cruz. Pero como dijimos que decía el refrán, ¿se acuerda? Se aprende por el sufrimiento. Ahora, pues no, como que no me gustaría sufrir mucho, ¿verdad? Sufrir por Cristo, sufrir por Dios, no me gustaría. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde la sociedad nos está dictando cómo vivir, donde la sociedad nos está diciendo que seamos tolerantes, donde la sociedad nos está diciendo que nosotros debemos de ver este mes, no sé si sabe que estamos conmemorando este mes, ¿verdad? El mes de la libertad, las banderas salieron, ¿sí? Esas banderas. Y algunos canales de televisión se han unido y han puesto todos sus colores y la sociedad nos está diciendo esto es normal, mientras que la Escritura nos dice otra cosa. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando esto realmente llegue a tomar una decisión en su vida? ¿A quién vas a obedecer? Y es ahí donde encontramos el segundo principio, hermanos, el segundo principio de esta enseñanza. Nosotros, los hijos de Dios,
debemos de vivir en obediencia a Dios. Ya vimos cómo Jesús obedecía al Padre, pero ahora nosotros, sus hijos, cómo debemos de vivir en obediencia a Dios. Y hay dos narraciones en el libro de Hechos que están muy pegaditas. Una en capítulo 3, capítulo 4. Recuerda la sanación de ese cojo que se sentaba a pedir limosna y que el apóstol Pedro y Juan les dijeron: no tengo oro ni tengo plata, lo que tengo te doy. Y en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. ¿Sí? El problema no fue el cojo que recibió la sanación. Ese no fue el problema. El problema fueron las autoridades. Cuando ellos se dieron cuenta, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice Hechos capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio, ¿verdad? Y bueno, dice la escritura que los llevaron ahí, versículo 1, dice: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a hablar acerca de Jesús. Versículo 18 dice: y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, este es el clave. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios. Miren, no anden anunciando ese nombre, por favor. Pedro y Juan y los apóstoles estaban siendo obedientes. ¿Obedientes a qué, hermanos? ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él dijo las siguientes palabras: vayan y hagan discípulos a todas las naciones? ¿Y qué estaban haciendo entonces? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Los apóstoles estaban anunciando el evangelio. Y estos personajes, estos gobernantes, querían callarlos. No estén anunciando este nombre. Y es ahí que en el verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. A pesar de que ustedes nos estén callando, no podemos, porque este mandato nos los dejó el Señor Jesucristo. Hay un costo en la gran comisión, hermanos. Hay un costo que muchas veces nos van a tratar de callar. Mire lo que está pasando con la pandemia. ¿Sabe que en la historia de la iglesia es uno de los eventos en los cuales la iglesia se ha cerrado por muchos años? En años anteriores no ha habido un cierre tan masivo de las iglesias como lo está habiendo hoy en día. De tal manera que Satanás está cumpliendo con su labor. ¿De qué? De cerrar los templos, de que el nombre de Cristo no sea anunciado. Y nosotros también hemos caído en ese juego, hermanos. ¿Sí? También.
Nosotros también cerramos las puertas porque así nos lo decían nuestros gobernantes, ¿verdad? Hay que cerrar las puertas. Y nosotros en obediencia, ¿qué hicimos? Cerramos las puertas. ¿Sí? Pero si usted va a un mercado, si usted va a un súper, si usted va a un centro comercial y ve todo ese mar de gente, y usted va a una iglesia, ¿qué va a ver? Las puertas cerradas en muchas de ellas. ¿Sí? Debemos de entender y de saber hasta dónde decir sí está bien y hasta dónde también decir no. Hay un pastor muy famoso en Estados Unidos que le dijo al gobierno, ya me cerraste por mucho tiempo, ya no. Nosotros nos vamos a cuidar, vamos a tener todos los protocolos, pero en mi iglesia vuelve a abrir las puertas. Interesante, ¿no? Y todos nos quedamos y dijimos, este pastor no se está sometiendo. No, él se sometió por muchos. La iglesia se sometió por mucho tiempo. ¿Sí? Hermanos, con todos los cuidados, podemos estar aquí. Nos dijeron un número, respetamos el número. ¿Sí? Por eso muchas iglesias no están haciendo un culto, están haciendo 2 o 3 cultos el mismo domingo. ¿Por qué? Porque también hay que obedecer lo que nos están pidiendo. Ahora, hay otra ocasión, vaya conmigo por favor, otra situación, cuando Pedro y Juan son perseguidos, capítulo 5, versículo 29. 5, 29. Antes de ver el 29, veamos un poquito de contexto, ¿verdad? 5:11 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública, mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si usted trae la versión de las Américas, se va a dar cuenta que la palabra vida está en mayúscula. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? No, es que está dando el énfasis esta traducción del mensaje que se tenía que dar, un mensaje de vida. Otra vez, el costo de anunciar la palabra de nuestro Dios, el costo de la gran comisión. ¿Ok? Otra vez queriendo acallar a las personas, ¿verdad? A los discípulos. Y dice que el verso 21, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso y diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. O sea, Dios haciendo un milagro. Todos pensaban que estaban en la cárcel. ¿Y dónde estaban? En el templo. ¿Y qué pasó con los guardias? Ni cuenta se dieron, porque la intervención divina estuvo ahí presente. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Dice verso 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, escuche bien, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. O sea, ¿seguís con lo mismo? ¿Qué no entendieron? ¿Qué no vieron que los metí en la cárcel? Vea la respuesta, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les dijo el ángel? ¿Vayan a dónde?
al templo y hablen del mensaje de vida. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Obedecieron. Fueron al templo. ¿No era mejor, hermanos, verse escondido? ¿No era mejor que el apóstol Pedro le dijera a los otros discípulos, a los otros apóstoles: ¿saben qué? Miren, la situación ya se puso fea. Mira, Jacobito, llévate un grupo. Mira, Juan, llévate otro grupo. Y yo me voy a llevar otro grupo y ahí nos encerramos. Y dejemos que esto vaya pasando, ¿verdad? Ya cuando se calmen los ánimos, entonces volvemos otra vez a hablar de Jesús. No, el ángel le dijo: vayan y hablen. Den el mensaje. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Así de sencillo, hermanos. Obedecieron. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. Cuando tú tienes una relación personal con Cristo, cuando tú sabes lo que Dios te está pidiendo, tu obediencia no va a ser a medias. Tu obediencia va a ser total, completa. A pesar de que esa obediencia a lo mejor te vaya a traer algún tipo de consecuencias. Es curioso cómo en las dos historias, tanto en la curación del cojo, como estos apóstoles hablaron con denuedo la palabra del Señor. No importando que los azotaran, no importando que lo metieran en lo más hondo de la cárcel, no importando, porque ellos tenían que cumplir, ellos tenían que obedecer lo que Dios les había mandado. Mire lo que dice Juan 14:5, hermanos. Leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Muchas veces, hermanos, tenemos temor. Y nosotros decimos: es que yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y yo sé que los que están viéndonos ahí en esta camarita también ellos dirían: hermano, es que yo amo a Dios. Ok, hay una manera muy sencilla de demostrar si amamos a Dios. ¿Qué dice? Si me aman, obedezcan. Guarden, dice Reina Valera 60, ¿verdad? Guarden mis mandamientos. Obedecer, guardar, tiene que ver con oír, con escuchar, para llevarte a una acción activa, no para ser pasivos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, recuerden que los hijos de Dios debemos de vivir en obediencia, ¿verdad? Y debemos obedecer a Dios antes que cualquier persona. Pero también, ¿cuántos hijos hay aquí? Menores de edad. ¿Cuántos hijos hay? ¿Sí? Allá, ¿cuántos nos estarán viendo? ¿Cuántos nos estarán escuchando? ¿Qué dice la Escritura? Fíjese, Éxodo capítulo 20, 12, dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Efesios 6:1 dice lo mismo: hijos, obedezcan a sus padres. Colosenses 3:20 nos dice exactamente lo mismo. Entonces vean esto. La obediencia es ¿a quién? A Dios. Si tú aprendes a obedecer a Dios, es muy sencillo que el hijo aprenda a obedecer a sus padres. Pero si el hijo no obedece a Dios, va a ser muy difícil que obedezca a sus padres. Por eso la obediencia no solamente termina ahí también, ¿verdad? Sabe que en Hebreos capítulo 13, versículo 17, ¿quieren ir ahí conmigo? Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente:
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, en pocas palabras, obedezcan, sujétense a sus líderes, es lo que está diciendo. Sujétense a los pastores, a los ancianos. Había una señora que me decía, pastor, ¿cómo me cuesta sujetarme a los pastores de la iglesia? ¿Ok? Una pregunta. ¿Te sujetas a tu marido? Pastor, me cuesta mucho sujetarme a mi marido. Ok. Entonces, ¿te cuesta sujetarte a tu esposo? ¿Te cuesta sujetarte a tus líderes? ¿Cómo estás con Dios? Lo que Él te manda, lo haces. Lo que Él te ordena, lo haces. Me cuesta. Bueno, ya traía un problema desde arriba, ¿verdad? Con Dios, las autoridades que Dios pone a nosotros. Jóvenes, Dios ha puesto a sus padres como autoridades. Niños, Dios ha puesto a sus padres como autoridades. Ustedes tienen que obedecerles. Ustedes tienen que sujetarse a ellos. Amada iglesia, los que están aquí presentes, los que están ahí en sus casas, el Señor también nos pide que obedezcamos y nos sujetamos al liderazgo de la iglesia. Yo no lo pido, lo pide la Escritura. El Señor lo está pidiendo. Así que si a nosotros nos cuesta obedecer a Dios, si a nosotros nos cuesta obedecer a las personas, a las autoridades que Dios nos ha puesto, a las autoridades civiles, ¿verdad? A las autoridades eclesiásticas, a las autoridades en casa, en la familia, va a ser muy, muy complicado. ¿Qué aprendemos, hermanos? La obediencia a Dios es entregar toda nuestra vida para que Él la dirija como Él la desee. ¿Ustedes creen que los apóstoles estaban preocupados, que se los iban a golpear más, que si les iban a pegar más, que si los iban a matar? No, porque los apóstoles tenían bien en claro algo: mi vida le pertenece a mi Dios. ¿Ok? Ahí estaba tan sencillo. La obediencia a Dios es entregar todo, toda tu vida a Dios. Número 2, Jesús es el gran ejemplo de obediencia, siendo que aprendió obediencia a pesar del sufrimiento. No es que el Señor Jesucristo no obedecía antes, o que de niño fuera desobediente. No, eso no está diciendo la Escritura. Sino que el Padre le dijo, vas a la cruz. Y Jesús dijo, ok, yo voy a la cruz. Aunque en su humanidad el Señor Jesús dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dijo, hágase tu voluntad y no se haga la mía. Por medio del sufrimiento también se aprende la obediencia. ¿Sabe que la obediencia debe ser notoria a todas las personas? Pablo a los romanos le dice que vuestra obediencia ha sido notorio para todas las personas. Así debemos de ser nosotros, hermanos, que cuando usted obedece a Dios, es notorio a todas las personas. Que cuando un hijo obedece a su padre, a su madre, es notorio, se ve. Eso es lo que debemos de aprender también. ¿Recuerda con las frases que empecé al inicio? La obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia, cuando no duele, es conveniencia. La obediencia parcial es desobediencia total. Que el Señor nos ayude a ser obedientes
a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos vivir una vida en obediencia a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñaste el día de hoy por medio de tu Santo Espíritu. Señor, si hay algo que cambiar, si hay algo que meditar, si hay algo que aprender, que tu Santo Espíritu nos dirija. Señor, queremos ser obedientes, obedientes a ti primeramente. Queremos ser obedientes a nuestras autoridades también, Señor. Ayúdanos a poder determinar y ser sabio hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque primero es obedecerte a ti antes que las autoridades, dice tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a como hijos poder ser obedientes a nuestros padres. A honrarlos, como dice tu palabra, Señor. Señor, también ayúdanos a que podamos ser obedientes, Señor, a las autoridades que pones en la iglesia, a las autoridades que pones en casa, a las autoridades civiles también. Ayúdanos, Señor. Señor, debemos de confesar algo, nos cuesta la obediencia, Señor. Nos cuesta obedecerte, Padre. Pero tu palabra es clara, Señor. Si me amáis, guardad, obedezcan mis mandamientos. Ayúdanos, Padre Santo. Pero también te agradecemos por aquellos hermanos, Señor, que viven una vida en obediencia a ti. Por aquellos hermanos que luchan cada día por obedecerte. Gracias por ellos. Que sigan así, Señor. Y a los que nos cuesta obedecerte, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Gracias. Por Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.